Oremos juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, por nuestros pecados vivíamos alejados de ti. Sin embargo, tú tuviste misericordia de nosotros. Y Jesús murió en la cruz, recibió la maldición y el juicio en nuestro lugar, y limpió nuestros pecados para siempre. Por su obra preciosa, ahora somos tus hijos y podemos ir al cielo. Por eso te alabamos y te glorificamos. Durante una semana nos hemos reunido aquí para aprender tu palabra, y algunos entendieron tu gracia y tu salvación y fueron salvos. Así que te damos gracias. Nosotros fuimos salvos por tu sangre preciosa. Ayúdanos con tu palabra y con tu poder, para que podamos vivir siendo dignos de ser tus hijos. También guíanos para que cada día nuestros corazones, nuestras vidas se renuevan, para que podamos recibir al Señor con la gloria. Si es que hay algunos que no han sido salvos, aunque escucharon la palabra, entonces abre el corazón de ellos para que ellos puedan tener la vida eterna, entendiendo tu amor, que es tan grande y tan maravilloso. Suéltanos con tu gracia y con el poder del Espíritu Santo a todas las iglesias de Corea del Sur y toda nuestra iglesia del mundo y todos los hermanos, para que en cualquier dificultad ellos también puedan salvar a muchas almas perdidas con tu evangelio. También cuida y permite buena salud a los que están enfermos, para que ellos puedan vivir según tu voluntad por el resto de sus vidas. Señor, que nos da las palabras necesarias y nos enseñas el camino donde debemos andar. Ayúdanos en este tiempo para que podamos entender tu palabra y tu santa voluntad. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos la Biblia. San Lucas capítulo 10. Capítulo 10, versículo 25. Hasta 37. Capítulo 10, versículo desde 25 hasta 37. Yo voy a leer. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más
yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Durante una semana hemos aprendido juntos la palabra. Aunque hacía mucho frío, pero muchos participaron y entendieron la gracia y fueron salvos. Por eso, le damos gracia y gloria a Dios. Hoy día participaron nuevas almas que fueron salvas. De mi parte, sean bienvenidos. Y también agradezco a los hermanos que trabajaron duro y oraron para la salvación de otras personas. Muchos hermanos trabajaron para ese seminario. Si vemos San Lucas capítulo 15, 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios se goza cuando uno recibe la salvación. Los que han sido salvos también se gozan con Dios. Hebreo 2.3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dios creó todas las cosas de este mundo, hasta el universo, y está manejando la historia de la humanidad. Pero entre sus obras suyas, entre sus obras grandes, la obra más grande y más maravillosa es salvar a las almas perdidas. Dios puede hacer todas las cosas con su palabra y su poder, pero únicamente no puede salvar a los salvos, a los pecadores, solo con su palabra y su poder. Por eso Él envió a su unigénito y lo hizo morir en la cruz para quitar el pecado del mundo. Y ahora, cualquiera que cree en su amor y en su gracia puede ser salvo. Pero, así que, sacrificar a su Hijo unigénito en la cruz fue la obra más grande de Dios. Dios jamás podrá hacer una obra más grande que esta. Él nos salvó por su gran sacrificio. Por eso, los salvos sabe bien cuán grande y maravillosa es la salvación, así que también aprecian a otras personas. Pero entre los que todavía no saben la salvación, no tienen salvación, dice así, la salvación no es tan importante para mí. A mí no me importa la salvación. Y luego cuando tenga tiempo, ahí escucharé la palabra, ahí yo recibiré la salvación. Entonces, la Biblia, ¿qué dice? ¿Qué les dirá? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La Biblia dice que todo tipo de pecado moral puede ser perdonado, pero el pecado de no creer jamás puede ser perdonado. Los salvos saben bien que su salvación es muy maravillosa y preciosa. Y saben bien que sus familiares, amigos y vecinos tienen que ir al infierno porque todavía no tienen salvación. Por eso quiere predicarles. Quiere salvarles. Salmos capítulo 118 dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Los salvos seguro van al cielo, pero ¿por qué todavía viven en la tierra, en este mundo? No es para vivir bien y para comer bien, sino para salvar a las almas perdidas, predicándoles el Evangelio. Esta es la razón por la cual estamos aquí en la tierra.
Yo también he predicado durante más que 70 años, sin cesar, después de la salvación. Ahora, mi deseo es que, cuando se acaba de evangelizar por mi vida, yo quiero que Dios ahí me lleve al cielo. Porque si ya no puedo predicar más, entonces ya no tengo razón de vivir en este mundo. No tengo ninguna esperanza en este mundo. Por eso, quiero ir rápidamente a Dios, pero todavía tengo trabajo en este mundo. Ya, todavía tenemos trabajo en este mundo, por eso aún seguimos con vida. Jesús ha mandado a los salvos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es la visión dada por Dios, es una visión mayor en la tierra, y los salvos tienen que vivir solo para esto. Por eso, nosotros estamos predicando con todo nuestro corazón. No solo predicando en Corea, sino en todo el mundo. En Corea del Sur tenemos 227 iglesias. Y en el extranjero tenemos 1055 iglesias en 82 países. Y ya está aumentando cada vez más. Estamos predicando en todo el mundo. Por eso, nuestra meta es predicar a todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Tenemos que predicar a las almas perdidas antes de que se acabe este mundo. Por eso, ahora están muy felices por los que han sido salvos en este seminario. Al momento que tenga la salvación, ya ahí nació de nuevo. Nació como hijo de Dios. Tiene una salvación perfecta y eterna, pero después de la salvación deben aprender cómo tiene que vivir siendo como hijo de Dios. Esto debemos aprender. Nacer es importante, pero cómo vivir es más importante. Un bebé nace y luego tiene un proceso de crecimiento. Un bebé puede crecer bien por el amor y la protección de toda la familia. Y después, como adulto, puede hacer muchas cosas. Como esto, aunque seamos salvos, todavía tenemos el carácter pecaminoso y antiguo. Ya sería perfecto que un salvo viva sin cometer ningún pecado como los ángeles, pero no es así. Por ejemplo, si un hombre que sufrió por una enfermedad durante mucho tiempo y luego se cura, y el doctor le dice, ya todo está bien, totalmente está curado. Sin embargo, todavía su cuerpo es débil porque durante mucho tiempo ya sufría. Así que poco a poco su cuerpo tiene que recuperarse. Como esto, todavía tenemos el carácter antiguo y el carácter pecaminoso en nuestro corazón. Así que tenemos que cambiarnos poco a poco. Dios cambia el corazón y nuestra vida y la vida de nosotros. Y ellos y nosotros poco a poco tenemos que imitarnos a Jesucristo. San Mateo 5 dice así: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios Santo es perfecto. Pero nosotros, ¿de qué manera podemos ser perfectos como Dios? Si un gran hombre tiene un hijo, no es que le dirá, espero que sea como yo, o aunque sea la mitad. Aunque no puede ser mejor que su padre, pero por lo menos que sea como él. Quiere que sea como él. Como esto, Dios es santo y muy justo. Él quiere que nosotros seamos como Él, poco a poco. Pero esto no es por nuestra fuerza, sino por la palabra. Nuestro carácter antiguo poco a poco se desaparece y se cumple el carácter de Cristo en nuestro corazón. Y así poco a poco nos parecemos al Señor. Por eso, Gálatas capítulo 4 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Una madre pasa por gran sufrimiento para dar a luz, pero sufre más por el resto de su vida criando a su hijo. ¿Cómo así? Primero, es difícil para salvar a una alma.
Hoy en día más difícil, cada vez se hace más difícil, porque la ciencia se desarrolla y la vida se hace más cómoda, así que la gente no piensa en las cosas eternas. Además existen muchas religiones falsas, así que muchos se oponen contra la verdad. Por eso, hoy en día es muy difícil para predicar y para salvar a las almas. También difícil para cuidar a los que ya han sido salvos. Pero la Biblia dice, vuelva a sufrir dolores de parto. No hay que dejar a los que recién fueron salvos. Nosotros fuimos salvos primeramente. Tenemos que ayudar a los nuevos y orar por ellos para que ellos también puedan cambiarse poco a poco. Un bebé no puede crecer solo. Necesita el amor y la protección de la familia. Así, nosotros tenemos que cuidarlos y guiarlos para que espiritualmente ellos puedan crecer bien. Entonces, ellos también luego, como nosotros, vivirán como cristianos. Por eso, hay muchas cosas que tenemos que aprender después de la salvación. La salvación es el punto de inicio. La salvación es eterna, pero desde el momento en que somos salvos, ya empieza la vida como hijos de Dios. Así que tenemos que aprender muchas cosas. Hemos sido salvos por la palabra, por la gracia de Dios. De la misma manera, ya uno tiene salvación y su vida, su corazón también se cambia por la palabra y por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Se cambia la forma de hablar y de pensar y poco a poco va imitando a Jesús. Por eso hay que seguir aprendiendo la palabra con paciencia. La Biblia dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Por eso necesitamos leer la Biblia cada día, todos los días. Así que quiero recomendar a los que recién salvos que lean este libro San Juan. Toda la Biblia es importante, pero entre los libros de la Biblia, el libro Juan es muy importante. Es más importante, así yo pienso. Por eso, lean un capítulo, o 2 capítulos, o 3 capítulos cada día. Después puede leer el libro San Mateo. O sea, desde San Mateo puede leer el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay algunas cosas difíciles para entender. Si es difícil, lea nomás. Luego puede leer luego. Por eso, primero lean desde el Nuevo Testamento y también lean Proverbios y Eclesiastés. Son los libros más fáciles en Antiguo Testamento. Así tiene que leer la Biblia todos los días. También, hoy han visto que los hermanos han memorizado. Hay que memorizar. Puede memorizar caminando, manejando. Inclusive, mientras duerme, se acuerda. Entonces, este versículo se graba en su corazón y cambia su carácter. En Salmos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si tiene los versículos en su corazón, Dios le ayuda para no pecar a través de los versículos memorizados. Por eso, es muy importante leer la Biblia y aprender la Biblia. Porque así la vida se va a cambiar poco a poco y finalmente su cuerpo se va a transformar a un cuerpo espiritual y glorioso como el de Jesús. Los salvos deben cambiarse gradualmente hasta que el Señor venga en el aire. Para esto, tiene que participar en las reuniones, porque uno solo no puede hacer esta cosa. En la reunión, aprendiendo, orando juntos y obedeciendo la palabra poco a poco, ahí se va a cambiar. Así que les pido que hagan así. Así hagamos.
Y hoy vamos a aprender una palabra importante que deben saber después de la salvación. Si vemos la palabra que hemos leído, San Lucas capítulo 10, 25, yo voy a leer. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El intérprete de la ley era el que enseñaba las leyes al pueblo de Israel. En nuestro tiempo sería como un pastor o un teólogo. Este hombre es el que enseñaba las leyes. Un día preguntó a Jesús algo muy importante. Le preguntó a Jesús algo muy importante. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? En Génesis capítulo 1, 27 dice que Dios creó al hombre a su imagen. Esto no quiere decir la imagen física, sino el espíritu. Porque Dios es espíritu. Dios ha puesto el espíritu a los hombres para llevarlos al reino de Dios, haciéndoles entender el amor de Dios y para que pueda vivir con Dios para siempre, siendo la pareja de amor. O sea, Dios creó al hombre a su imagen para que el hombre sea como Dios. Por eso, la gente nació para obtener la vida eterna. Y Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores y para darles la vida eterna. Por eso, este intérprete de la ley buscaba la verdad. O sea, tiene que saber qué es la vida eterna. Pero así preguntó a Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pero esta pregunta es totalmente incorrecta. El que tiene que recibir la vida eterna tiene una mala actitud. Está equivocado. ¿Por qué? Primero, él estaba probando a Jesús. No preguntó a Jesús para tener la vida eterna, sino para probarlo. Jesús es Dios mismo, es el Creador. Dios mismo vino a este mundo en forma de carne para salvar a los hombres. Pero este intérprete de la ley, siendo hombre, estaba probando a Jesús. Es increíble. En Deuteronomio dice que no podemos probar a Dios. También San Mateo 4 dice, cuando el diablo ha tentado a Jesús, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Pero este hombre se atrevió a probar a Jesús. Un hombre no puede probar a Jesús. Solo uno puede probarse a sí mismo. Probarse a sí mismo si tiene la fe correcta o no. Uno puede ir al cielo solo por la fe. Entonces, hay que confirmar si mi fe es correcta o no. Tengo que confirmarlo. Por eso, 2 Corintios capítulo 13, 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. En San Mateo 7 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el cielo. En ese mundo hay muchos que dicen, Señor, Señor. Ellos son creyentes. Si creen que Dios existe, si creen que existe el mundo eterno, yo también creo todo. Creo que Dios existe y creo que existe el cielo y el infierno. Pero mi fe que yo tengo es reconocida o no por Dios. Santiago 2, ¿qué dice? Cree que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen en Dios. Un hombre endemoniado dijo a Jesús, ¿quién tiene conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Ahora los judíos no reconocían que Jesús era hijo de Dios, pero los demonios sí lo reconocían. Por eso Dios dijo, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Solo teniendo la fe que Dios existe, con esta fe no puede ir al cielo. Los judíos estaban creyendo en Dios, pero ellos mismos crucifican a Jesús y lo maldieron. Ahora también, mucha gente para la iglesia dicen,
yo tengo la fe, yo creo, yo tengo la fe. Pero Dios reconocerá su fe. La Biblia habla de la fe naufragada, la fe negada, la fe falsa. Si tiene fe, pero no es la fe de la salvación. Por eso tenemos que confirmar si nuestra fe es correcta o no. ¿Cómo podemos confirmar esto? Con la palabra, con la Biblia. Porque dice, la fe es por oír y oír por la palabra de Dios. A veces nosotros examinamos nuestro cuerpo para saber si estamos bien o no de salud. De la misma manera, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Por la Biblia tenemos que confirmar que de verdad yo creí que Dios existe, o de verdad yo entendí que yo era pecador, tenía que ir al infierno, y también si de verdad yo entendí que Dios murió en la cruz, ¿yo realmente nací de nuevo o no? Hay que confirmar uno cada uno. Entonces podrá confirmar la fe que tiene. Si uno cree sin conocer, tendría la fe ciega. También uno cree y hace muchas cosas sin conocer bien. Entonces tendría la fe lunática. Alguno tiene la fe lunática. Sin conocer bien, cree y locamente hace muchas cosas para su Señor. Hoy en día también hay muchas doctrinas falsas, hay muchas sectas. Una secta tiene una enseñanza muy rara. ¿Por qué? Ellos dicen que su pastor se llama Imani, no va a morir. También dice que ellos son 144.000 que menciona en el Apocalipsis. Ellos no son, sino son judíos. Pero algunos de verdad creen esto. Cuando escuchan la verdad, no quieren creer. Pero si se aferran en la falsedad. Esto es una fe incorrecta, una fe falsa. De todos modos, no puede probar a Dios, sino hay que probarse a sí mismo con la palabra. Por eso, este intérprete de la ley tuvo error. También otro error que él preguntó así, él dijo así: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ya sabemos, ser salvo, recibir el perdón de pecado, nacer de nuevo y tiene vida eterna, todas son misma expresión. Pero todo esto no por su propio esfuerzo. Nadie puede ser salvo con su propio esfuerzo. Por eso Romanos dice así: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie puede ir al cielo por la obra, por las leyes. Aunque hace mucha buena obra, no puede ir al cielo. No puede ser salvo guardando las leyes. Pero este intérprete de la ley estaba así preguntaba: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esto quiere decir que él así decía: enséñame lo que tengo que hacer. Yo hago, yo cumplo, yo puedo cumplir, solo enséñame. Yo haré todas las cosas que tú me mandes. Es una hipocresía y soberbia. Por eso ese hombre buscaba la verdad, pero tenía una actitud incorrecta. Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Los mandamientos se dividen en dos partes: los mandamientos para con Dios y los mandamientos entre hombres. Ese hombre también sabía bien esto. Por eso, primero, los mandamientos para con Dios decía: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Qué creen ustedes? En este mundo, ¿habrá alguien que pueda amar a Dios de verdad con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? No hay.
Es imposible. El hombre nace siendo pecador y siempre comete pecado. Entonces, ¿cómo podrá amar a Dios con todo tu corazón, con toda su alma o con toda tu mente? Nadie puede amar a Dios así. El que puede amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, también puede amar a su prójimo como a sí mismo. Cuando yo tengo hambre, como. Igual, si otro tiene hambre, le doy comida, mi comida. Cuando estoy desnudo, me visto. Al igual, si otro no tiene ropa, yo doy mi ropa. Así, yo amo otro como a mí mismo. ¿Quién podrá hacer esto? El que ama a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Ese hombre puede amar a otro como a sí mismo. Pero ¿quién en este mundo? ¿Quién podrá amar de esa manera? De verdad, ¿quién puede amar a otro como a sí mismo? Es imposible. Nadie puede ir al cielo guardando las leyes, pero este intérprete de la ley, así, pensaba que sí podía. Pero Jesús ha dicho, bien has respondido, haz esto, vivirás. Si lo haces, vivirás, si no, tiene que morir. Nadie puede hacer esto, por eso, todo no puede ir al cielo por las obras. Entonces, ese hombre, ¿qué tenía que decir? Maestro, de verdad, yo enseño las leyes, pero yo no puedo guardar. Así que tengo pecado, ¿cómo hago? Él tenía que confesar que tenía muchos pecados y tenía que ir al infierno. Ahí él podía ser salvo. Si uno pudiera ser salvo por la ley, entonces Jesucristo, ¿para qué vino a este mundo? Por eso Gálatas dice así, pues si por la ley fue justicia, entonces por demás murió Cristo. Si la gente pudiera guardar bien las leyes, entonces, ¿para qué se murió en la cruz? La gente no puede guardar las leyes. Por eso, Jesús, en nuestro lugar, murió en la cruz. Recibió el juicio para nosotros. Pero ese hombre, que decía, si yo puedo guardar los mandamientos, enséñame. ¿Quién es mi prójimo? Si vemos, el versículo 29 dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, él quería justificarse a sí mismo. Yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, por eso yo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Quién es mi prójimo? Si me enseña, yo le amaré como a mí mismo. Es una mentira, hipocresía y soberbia. Jesús también lo ha visto como un hombre muy orgulloso. Ahí Jesús le respondió con una parábola. Cuando Jesús explicaba una verdad importante, siempre explicaba por las parábolas para que todos puedan entender fácilmente. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Esta parábola tiene su significado. Primero, Jerusalén es una santa ciudad. Está ubicado en un lugar alto, a 772 metros de altura. Indica una ciudad santa. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Descendía significa que se estaba pervirtiendo moralmente. Jericó estaba ubicado en un lugar bajo, a una altura 250 metros más bajo que el nivel del mar. Y descendía más, estaba el mar muerto. El mar muerto está ubicado casi 400 metros bajo que el nivel del mar. Es el lugar más bajo de este mundo. Es un lugar donde se destruyó la ciudad Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Yo fui allá 2 veces. Allá sí hay termales de azufre. Y alrededor de este lugar puede ver muchas masas de azufre. Si prende fuego, se quema. Ahí las ciudades Sodoma, Gomorra, Adán y Seboim se destruyeron con fuego y azufre.
Entonces, Jerusalén significa una santa ciudad y el mar muerto indica el infierno. El mar muerto indica el infierno. Ahí no puede vivir ni un pez. La ciudad de Jericó estaba en medio de Jerusalén y el mar muerto. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Eso significa que un hombre se está pervirtiendo, apartándose de Dios. Desde Jerusalén hasta Jericó hay una distancia de 35 kilómetros. Es un camino de descenso, bien curvoso. En esta vía no hay árboles, sino solo hay rocas. Por eso los ladrones se escondieron atrás de las rocas y asaltaban a los que pasaban por allí. Jesús dio una parábola por lo que realmente pasaba en aquel momento. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Esto qué quiere decir? Eso significa que un hombre está pervirtiendo, apartándose de Dios. Está descendiendo poco a poco. Al final llega hasta el mar muerto, o sea, al infierno. Entonces, ¿a quién se refieren los ladrones? El diablo. El diablo ataca y quita las cosas de los que están apartados de Dios, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Dejándole medio muerto significa que no tiene fuerza para levantarse y pronto va a morir. Todo esto significa el estado miserable de los pecadores que tiene que ir al infierno. Jesús quiere decir al intérprete de la ley: ¿tú amas a Dios? ¿Tú puedes amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Tú eres santo? ¿Sí puede? No puede, en absoluto. Tú también eres como este hombre que encontró a los ladrones descendiendo de Jerusalén a Jericó. Tú también estás medio muerto, siendo atacado por el diablo. Está muerto, medio muerto. En Isaías 1 dice: ¿por qué queréis ser castigado aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida. Aunque está medio muerto, pero todavía sus heridas no estaban curadas ni vendadas. Este hombre tan miserable indica al pueblo de Israel y a nosotros también, dejándole medio muerto. Indica a un pecador miserable que ya casi está muerto. Tú, intérprete de la ley, eres como él, que fue atacado por ladrones. Pero ese hombre que está medio muerto dice así: ¿qué es mi prójimo? Yo puedo amarlo como a mí mismo. Si me enseña, yo lo amaré. Si podrá, no puede. Él no tenías que buscar al prójimo que quiere amar, sino primero tenía que buscar al prójimo que te puede salvar, porque ya está medio muerto. Pero este hombre pensó al revés. Es un hombre hipócrita y soberbio. Los ladrones dejaron a este hombre medio muerto. Ya pronto iba a morir. Pero justo en ese momento, un sacerdote pasa por aquel camino. Pero viéndolo, pasó de largo. Ese hombre que estaba muriendo decía: me muero. Pero a lo lejos se acercaba una persona. Viéndola, podía saber que era un sacerdote. Está vestido con la ropa de sacerdote y su forma de caminar era como el de un sacerdote. Los sacerdotes oran por el pueblo y dan sacrificio. Bueno, ya ahora sobreviviré. Ese sacerdote me va a salvar.
En nuestra época sería un pastor famoso. Los pastores famosos también tienen una forma de caminar, camina así, noblemente. El sacerdote ha visto al hombre y dijo, ¡ah, qué pena! Los ladrones lo atacaron y está muriendo, ¡qué pena! Y pasó de largo. Dios mío, ¿cómo puede hacer esto? Lo vio, pero pasó de largo. Y después un levita pasó por ahí. Los levitas son los que trabajan en el templo de Dios. No hacen otro trabajo. Los que trabajan en el templo de Dios trabajaban fervientemente. Trabajaban fervientemente. Ese hombre había pensado, entonces ahora sí, ese levita seguro me va a ayudar, me va a salvar, porque siempre trabajaba fervientemente. Ahora sí puedo sobrevivir. Pero ese levita también, viéndolo, pasó de largo. Levita también dijo, qué pena, fue atacado por los ladrones, está muriendo, qué pena. Mejor me voy rápido, antes de que me pase lo mismo. Pasó de largo. Esto, ¿qué quiere enseñar? Ahora muchas personas fueron atacadas por el diablo y están media muertas y pronto van al infierno. Pronto van al infierno, está media muerta en esa situación. ¿Quiénes pasan por ahí? Los santos religiosos. ¿Cuántos religiosos pasaron por ahí? Ellos se muestran como un hombre santo y dicen, recibe una revelación de Dios, recibe el poder del Espíritu Santo. Si yo oro, Dios mostrará su poder. Si vemos sus cultos, parece que van a derramar fuego del Espíritu Santo. Gritando, parece que está lleno del Espíritu Santo, bien emocionado. Y todos lloran. Y alguno quiere seguir a ese pastor. Pero al terminarse ese sermón, todo ánimo, toda emoción desaparece directamente y rápidamente. De esta manera, ¿puede salvar a otra persona? No puede. También, ¿a quién indica los levitas? El levita indica a los que hacen mucho servicio en la iglesia. Con el corazón ferviente, hacen muchas cosas en la iglesia, enseñan la palabra en el colegio de la iglesia, el coro, y diácono y anciano. Hay muchos que trabajan con celo en la iglesia. Está bien que trabaje con el corazón ferviente, pero su fervor y su obra ¿puede salvarle? No puede. Entonces, podemos pensar que el levita nos indica a nosotros mismos el que hace la obra fervientemente. No con mi esfuerzo, ni mi vida limpia, ni mi obra pueden salvarme. Así canta una canción. Su fervor y su celo, su esmero, ¿todo esto puede salvar su espíritu? No puede. Esto también pasará de largo. Su estado miserable sigue igual. Tenemos que saber esto. Pero después aparece un samaritano. ¿Quiénes son samaritanos? Cuando murió el rey Salomón, el reino de Israel se divide en dos: norte de Israel y sur Judá. El norte de Israel cometió mucho pecado, por eso Dios lo castigó por medio de Asiria. El norte de Israel fue conquistado por Asiria en el año 721 a.C. Entonces los gentiles entraron en la tierra del norte de Israel. Ahí se han mezclado entre judíos y gentiles. Por esa razón,
los del norte de Israel adoraban a Dios y también a los ídolos de los gentiles. Por eso, los samaritanos son judíos mezclados con gentiles. Así que los del sur de Judá trataban a los samaritanos como traidores y como perros. No los consideraban humanos. Por eso, los judíos odiaban a los samaritanos. Los samaritanos también odiaban a los judíos. San Juan capítulo 4, ahí sale que Jesús pasó por la tierra de Samaria, yendo de Jerusalén a Galilea. Ahí Jesús tuvo cansancio, hambre y sed. Ahí se encontró con una samaritana cerca de un pozo. Ella fue ahí para sacar agua. Y esa mujer samaritana, de verdad, tenía muchos pecados. Era gran pecadora. Porque ella andaba seduciendo a los hombres. Tenía muchos esposos. Ya tenía muchos hombres. Tenía muchas parejas. Y ya está viviendo con el sexto marido. A ella Jesús le pidió agua. Entonces, ella sí fue de verdad. Podía dar agua a Jesús como un viajero que tiene sed. Y le pide, entonces ya podía darle. Pero ella era samaritana y Jesús era judío. Entonces ella podía decir así: oye, tú eres judío, yo soy samaritana, pero me pides a mí. Siempre los judíos nos trataban como a perros. ¿Y cree que te voy a dar el agua? Jamás. Jamás. Entre los judíos, los samaritanos no se llevaban bien. Los judíos trataban a los samaritanos como a un perro. Los samaritanos también trataban a los judíos como enemigos. Por eso ella, la mujer samaritana, no quería dar agua a Jesús. Porque para ella Jesús era judío. Jesús también sabía esto y dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. O sea, aunque tú me diste el agua, pero si tú me pides, yo te daré mi agua. Eso significa, yo te daré la vida eterna y la salvación. Jesús no ha dicho así: tú no me quieres dar agua, bueno, tampoco te daré. Cuando tú vayas al infierno, me vas a pedir una gota de agua, pero no te voy a dar porque tú no me diste el agua. Ya vas a ver. No ha dicho así, sino que le dijo: aunque tú no me diste el agua, pero yo te daré mi agua si tú me pides. Bueno, esta historia ya luego aprendemos, pero con esto podemos saber que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Por eso también, en Juan 8 dice: los judíos le dieron a Jesús: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? O sea, los judíos menospreciaban a Jesús diciéndole que era samaritano. Le decían que estaba endemoniado, viendo que Jesús hacía el milagro. Menospreciando tanto a Jesús, le decían: ¿tú eres samaritano? ¿Tú eres samaritano? Jesús les respondió: yo no tengo demonio, antes oro a mi Padre y vosotros me desoláis. Jesús, quien fue menospreciado por los judíos, indica a este samaritano, quien ayudó al hombre medio muerto. Indica a Jesús, ese samaritano. El hombre que fue atacado por los ladrones era judío. El sacerdote y el levita todos pasaron de largo, aunque era su pueblo, era judío. Entonces, ¿ese samaritano lo ayudaría? Si fuera un samaritano normal, diría así: siempre nos trataba como perro, y también nos despreciaban,
Bien hecho. Espero que muera rápido. Este judío siempre nos menospreciaba. Ya muere rápido. Muere rápido. Pero ¿cómo ha hecho el samaritano? Viéndole, fue movido a misericordia. Ese samaritano se refiere a Jesús. Él tuvo misericordia y se le acercó. ¡Ah, qué pena! Está muriendo. No lo puedo dejar así. Acercándose, viendo sus heridas, echándoles aceite del vino. Ese samaritano tenía vino y aceite de oliva. Vino oliva sí era comida en aquel momento, pero también usaba como las medicinas. El vino tiene alcohol, por eso se lo usaba para desinfectar las heridas. Y el aceite se lo usaba para suavizar las heridas. Viendo sus heridas, seguramente rompió su ropa y vendó las heridas del hombre que fue atacado por los ratones. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Lo llevó al mesón. Mesón era un lugar donde reposaban los viajeros. Y pidió al mesonero que lo cuide. Que lo cuide. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele. Pidió que lo cuide y lo cure, dándole 2 denarios y dijo: todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Cuídelo bien hasta que yo regrese. Si gaste más, le pagaré. Este samaritano se refiere a Jesús. A Jesús. El intérprete de la ley preguntó: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Jesús seguro le habría dicho: oye, tú eres hombre medio muerto por los ladrones. No tienes que buscar al prójimo a quien vas a amar, sino tienes que buscar al prójimo que te puede salvar. Tú eres ese hombre muriendo. Yo soy el prójimo que te puede salvar. El aceite de oliva indica el Espíritu Santo. Si vemos 2 Corintios capítulo 2, dice: cómo Dios unió con el Espíritu Santo. Por eso, el aceite de oliva indica al Espíritu Santo. Y el vino indica la sangre de Jesús. Cuando Jesús, antes de morir, en la Santa Cena, partió el pan a los discípulos, dijo: tomad, comed, ese es mi cuerpo. Y dándole vino: esta es mi sangre del nuevo pacto. Ahora los hombres han sido atacados. Por eso están heridos y están muriendo por los pecadores, por los pecados. Entonces, ¿con qué puede curarlas? Con la sangre y el Espíritu Santo. Un pecador renace con la sangre y con el Espíritu Santo. Un pecador que está muriendo primero tiene que decir: sálvame, Señor. Entonces el Espíritu Santo obrará. Pero si dice: yo soy buena persona, soy hombre limpio, yo guardo los mandamientos, entonces no le va a salvar. ¿Qué es arrepentimiento? El arrepentimiento es que un pecador, sabiendo su destino de ir al infierno, y diga: sálvame. No es confesar los pecados que han cometido, sino entender bien que tiene que ir al infierno y tiene que pedirle a Dios. Así,
Dios, Señor, ten misericordia de mí, sálvame, ayúdame, quiero ir al cielo. Este es el arrepentimiento verdadero. Entonces, el Espíritu Santo obra en esta persona. Jesús murió para quitar el pecado del mundo, pero ¿todo el hombre cree en esto? No. Entonces, ¿quiénes son los que creen esta cosa? Primero, debe entender que es un pecador miserable antes de entender la gracia de Dios. Yo nací siendo pecador y cometía mucho pecado, como beber agua. Al morirme, tengo que ir al infierno, tengo que recibir el juicio de Dios. Entendiendo esto, tiene que pedirle a Dios que lo salve, diciendo: Dios, sálvame, socorro, ayúdame. Cuando Jesús fue crucificado, al lado de él había dos malhechores. Uno decía: si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvame. Pero hay otro dijo: no digas así, Jesús es el que vino a este mundo para salvar a los pecadores. Él está muriendo por mí, porque soy pecador. Y reprendió al otro malhechor: tú y yo estamos crucificados por nuestros pecados, pero Jesús no tiene pecado. Pero tú, ¿no tienes miedo a Dios? ¿No tienes miedo a Dios? Así lo reprendió y le pidió a Jesús: Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, si yo fuera Jesús, así habré dicho: sinvergüenza, ¿a cuántos mataste? Siempre robabas, cometías mucho pecado, y siquiera fuiste a la iglesia. ¿Hiciste por lo menos una vez algo bueno? ¿Y así quiere ir al cielo? Sinvergüenza. En ninguna manera. Tú, anda al infierno. Anda al infierno. Yo le hubiera dicho así. Pero Jesús estaba contento. ¿Por qué? Le están muriendo por este malhechor. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Después de la muerte de Jesús, ese malhechor fue el primer hombre salvo. En un momento más corto, ante la puerta del infierno, él fue salvo. Ese malhechor, ¿a dónde habría ido? ¿Al cielo o al infierno? Al cielo. ¿Por qué? Jesús le ha dicho: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no miente. Este malhechor primero entendió que era un pecador miserable. Por eso le pidió a Jesús: llévame al cielo. Jesús le dio: estará conmigo en el paraíso. Cuando uno entiende que tiene que ir al infierno y pide la salvación, entonces el Espíritu Santo le ayuda para que entienda la verdad. Pues Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si uno de corazón busca la gracia de Dios, entonces Dios le ayuda para que entienda su gracia. Acercándose, viendo sus heridas, echándoles aceite y vino. Aceite y vino. Las heridas de los pecadores que tienen que ir al infierno pueden ser curadas solo con la sangre y el Espíritu Santo. Con la sangre y por la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, si vemos Juan 15, pero cuando venga el Consolador, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo nos ayuda para que podamos entender y creer que Jesús nos perdonó muriendo en la cruz. Por eso, 2 Corintios 2 dice: nosotros no hemos recibido el Espíritu de Dios, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu de Dios nos ayuda para que podamos entender la gracia de Dios y el amor de Jesús, quien murió en la cruz. El aceite y el vino significa que el
Espíritu Santo y la sangre de Jesús. El samaritano llevó al hombre al mesón. Ese hombre ya fue salvo, pero todavía tenía heridas profundas. Por eso tenía que recibir un tratamiento por algún tiempo. Entonces, Jesús lo llevó al mesón. Jesús lo llevó al mesón para que lo cuiden. ¿Qué significa mesón? ¿Saben dónde Jesús llevó a los salvos? A la iglesia. Mesón indica la iglesia. La iglesia es el grupo de los salvos. Por eso Jesús lleva a los salvos a la iglesia. Entonces, ¿quién será el mesonero? Es el Espíritu Santo, no es el pastor. Por eso el Espíritu Santo opera en la iglesia, entre nosotros. Él cuida a los salvos con el amor, con la gracia. Dándole 2 denarios. Tío, cuídamele. Veamos bien esto. Primero, ha vendado las heridas con aceite y con el vino. Y lo llevó al mesón. Ahí ya fue salvo, pero igual tenía que curarle las heridas profundas. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere enseñar que nuestro corazón, nuestra vida, se cambia después de ser salvo. ¿Dónde? En mesón, o sea, en la iglesia. El mesonero es el Espíritu Santo. Y 2 denarios significan la gracia y la verdad. Por eso, en Juan 1:17 dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Después de ser salvo, igual necesitamos la gracia. ¿Por qué? Porque todavía tenemos el carácter antiguo. Por eso podríamos cometer muchos pecados. Pero necesitamos la gracia continuamente. Por eso en 1 Juan dice así, si confesamos nuestros pecados, después de la salvación hay que confesar los pecados. Entonces eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si comete pecado, no va a perder la salvación, sino no podrá comunicarse con Dios con normalidad. Por eso hay que confesar diciendo, Dios Padre, cometí pecado, perdóname. Entonces nos perdona. Por la gracia nos perdona, por la verdad nos renueva. Por eso el Espíritu Santo está cuidando a los salvos con la gracia y la verdad. Y Él está con nosotros. Ahora está con nosotros. Ahora también Él está aquí con nosotros en nuestra iglesia. Cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Cuándo regrese? ¿Qué significa? Jesús viene otra vez. En la primera venida murió en la cruz y nos perdonó. Y el Espíritu Santo nos hace entender esa gracia y nos renueva cada día. Eres Él que nos hizo entender la gracia y nos renueva cada día hasta la venida del Señor. También dice, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. Eso significa, nosotros no podemos ser perfectos hasta que el Señor venga, pero tenemos que ser perfeccionados, poco a poco. Dice así, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. ¿Por qué gastará más cuando regrese? Porque cuando Él venga, Él va a perfeccionar hasta nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo cambia poco a poco y cuando Él venga, finalmente se perfecciona. Se perfecciona nuestro cuerpo. Por eso, Romanos 8 dice, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo recibe la salvación, cuando el Señor venga otra vez. Por eso, en Filipenses dice así, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Los salvos son ciudadanos del cielo. Si uno nace en Corea, tiene la
tienen la ciudadanía de Corea y ahora somos renacidos. Entonces, nuestro espíritu tiene ciudadanía del cielo. Significa tenemos doble nacionalidad. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Todos los trámites inmigratorios están realizados y tenemos la visa. No iremos al cielo en avión, sino en un instante, cuando venga el Señor, iremos al cielo. Somos salvos y somos ciudadanos del cielo. También dice, somos miembros de la familia de Dios, dice Efesios capítulo 2, 19. Miembros de la familia de Dios. Nosotros viviremos juntos en el cielo, por eso somos familias. Dios que está en el cielo es nuestro Padre y somos hermanos y miembros de la familia de Dios. En el cielo viviremos juntos. Entonces, ¿qué significa? En la tierra también tenemos que vivir juntos, ¿sí o no? Por eso no peleemos entre nosotros. Los hermanos a veces pelean entre ellos, pero cuando su hermano tiene dificultad, igual lo ayuda. ¿Sí o no? Viviremos juntos en el cielo eternamente. Ya estamos en el mismo camino. Por eso, por esto, tenemos que vivir juntos en la tierra también. Tenemos que vivir juntos, apoyándonos unos a otros, amándonos unos a otros, y tenemos que esperar juntos hasta que el Señor venga por segunda vez. El samaritano salvó al hombre que estaba medio muerto. Lo llevó al mesón para que lo cuiden. Además dio 2 denarios. Entonces, ese hombre seguramente habría esperado al que le salvó, ¿cierto? Pero cuando él venga, no tiene que recibirlo en un estado miserable, todavía con las heridas, sino tiene que recibirlo con las heridas curadas, con el estado sano, curado totalmente. De esta manera, el Señor quiere vernos cuando Él regrese a la tierra. Ahora somos salvos, entonces nuestra vida y corazón tiene que cambiarse poco a poco. Y cuando venga el Señor, tenemos que recibirlo con el estado perfecto. Por eso, dice Filipenses capítulo 3, 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Cuando Él venga en el cielo, Él va a transformar nuestro cuerpo como el cuerpo del Señor. Mi cuerpo se va a transformar a un cuerpo glorioso como el del Señor. Una oruga siempre come las hojas, entra en la crisálida y al final sale volando siendo mariposa. Hay una gran diferencia entre oruga y mariposa. Oruga solo come andando en la tierra y mariposa puede volar. Así, nuestro cuerpo se va a transformar a un cuerpo glorioso. Por eso, en 1 Juan 3:1 dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Cuando Él venga, el Señor, seremos como Él. Nos transformaremos como Jesús, quien tiene el cuerpo glorioso. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como a Él es puro. Cuando el Señor venga, nuestro cuerpo será como el cuerpo de Jesús. Nuestro cuerpo será más hermoso que el de los ángeles. Y seremos la esposa de Jesús, quien debe ser limpio, pura. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por eso tenemos que purificarnos a nosotros mismos en esta tierra. Tenemos que estar distinguidos de este mundo,
Cada día tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y al final seremos como el Señor. Seremos como el Señor. Yo te lo pagaré cuando regreses. Significa cuando Él venga, va a transformar hasta nuestro cuerpo. Entonces, ya ahora, ¿ya entiende Lucas capítulo 10, cierto? ¿Ya entendieron, sí o no? En su casa, lean otra vez este capítulo, San Lucas capítulo 10. Aprendamos una cosa más. Ahora veamos el versículo 36. 36. Jesús ha dado esta parábola y le preguntó al intérprete de la ley. Primero, preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Pero Jesús le enseñó quién es el prójimo de él, ¿sí o no? Como les dije, ese hombre, el intérprete de la ley, también es el que fue atacado por los ladrones, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero hoy en día, algunos pastores enseñan este capítulo diciendo que ellos son el samaritano. Ellos son samaritanos y los otros son como el hombre atacado por los ladrones. Dice que ellos mismos son el samaritano. No, primero tiene que saber que ellos mismos son el hombre que fue atacado por los ladrones. ¿Quién es mi prójimo? Y luego eso le pregunto, ¿quién fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién es mi prójimo? Luego eso le pregunto, ¿quién fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Jesús quiere decir que tú eres el que fue atacado por los ladrones. Yo soy tu prójimo. Yo soy tu samaritano. Pero ellos, los pastores, piensan al revés. Piensan que ellos mismos son el samaritano. Entonces, ¿quién podría ser el hombre atacado por los ladrones? Así ellos enseñan, sin conocer bien, ¿quién fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete de la ley era el hombre que fue atacado por los ladrones. Él no era samaritano, pero él pensaba que era samaritano. Tú eres el que fue atacado por los ladrones y yo soy tu prójimo. O sea, Jesús es el samaritano. El que usó de misericordia con él. ¿Quién es el que usó de misericordia? El samaritano. Solo Jesús puede dar misericordia. Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Tenemos que entender bien este versículo. Ve y haz tú lo mismo. Significa, si tú fuiste salvo por la misericordia de Dios, entonces tú también ten misericordia de otro y ámale como a ti mismo. 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en mí, en él, debe andar como él anduvo. Somos como el que fue atacado por los ladrones y fue curado por el Señor. Y ahora el Señor nos estamos limpiando cada día en la reunión de los santos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como el Señor nos salvó, nos está cuidando, asimismo tenemos que salvar a las otras personas. ¿Sí o no? Hay que predicar a otras personas como el Señor me ha predicado. ¿Quién está morando dentro de nosotros? El salvo. El Señor, perdón. El Señor vive en nosotros. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hoy día el coro cantó, el Señor entró en mi corazón y yo me cambió como nueva persona. El Señor entró en mi corazón,
aunque no me sienta que Él entre en mi corazón, la Biblia dice que el Señor entró en mí, vive en mí. Cuando yo fui salvo, no sabía esto. No sabía qué era la salvación. Solo sabía que recibí el perdón de pecado. Pero, aprendiendo la palabra, luego me di cuenta, esa era la salvación. Cuando yo creí, entonces nací de nuevo. Y ahí yo obtuve la salvación, obtuve la vida eterna. Luego, yo aprendí que en ese momento yo recibí el Espíritu Santo. El Señor, quien me salvó, ahora vive en mí. Por eso, Gálatas capítulo 3 dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando oyo con fe, recibió el Espíritu Santo. También, 1 Corintios 2 dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo nos hizo entender la gracia, ahora también está en nosotros. El Señor, quien me salvó, ahora vive en mí. También, Juan 14 dice así, en aquel día, ¿qué día? Cuando fui salvo, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, yo en vosotros. El Señor siempre está en mí, yo en el Señor. No podemos separarnos del Señor. El que se une al Señor y un espíritu es con Él. Dice 1 Corintios capítulo 6, 17. Por ejemplo, si mete un hierro al fuego, entonces el hierro entra en el fuego y el fuego entra en el hierro. Así que al sacarlo del horno de fuego, se hace lodo, ¿cierto? Se hace rojo, ¿cierto? Entonces, ¿esto es fuego o hierro? Es un hierro de fuego. Es decir, el hierro entra en el fuego y el fuego entra en el hierro. Así se convierten en uno. Es algo maravilloso. El Señor está en mí, yo en el Señor. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Mi espíritu, el espíritu de Dios, no se puede separar. Es una obra maravillosa. Gálatas capítulo 2 dice así, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El Señor vive en mí. Esto es muy importante. Tenemos que saber esto. Ahora el Señor es el dueño de mi vida. Antes yo mismo planeaba, decidía, vivía según mi voluntad, pero ya no más. Yo morí en la cruz con el Señor. Por eso, el Señor vive en mí, y Él es el dueño de mi vida, eternamente. Si es la voluntad de Dios, viviré y moriré. Así tenemos que vivir. Ahora el Señor es el dueño de mi vida. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero algunos dicen así, Señor, yo veo que tú estás cansado hoy día. Pero hoy descansa en la casa. Yo voy a ir a un lugar, pero a ti no te va a gustar. Entonces tú descansa en la casa, me voy, ya vengo, chao. Entonces el Señor le dirá, bueno, vete, nos vemos luego. ¿Así dirá? No, yo también voy contigo. Él vive en mí. ¿Podemos irnos dejándolo solo? No podemos. Entonces, para la discoteca, para con él, junto en discoteca, tenga mucho cuidado. Efesios capítulo 4, 3 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. También dice Santiago capítulo 4 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, ¿dos anhela celosamente? Si yo amo a otra cosa más que al Señor, entonces Él se pone celoso, porque Él me ama mucho. No tenemos que amar a otra cosa más que a Dios. El Señor me amó y murió en la cruz por mí, y ahora vive en mí, y me lleva al cielo, El Señor es el dueño de mi vida. Vive en mí. Jesús me ama, por eso yo le amo. Jesús me ama, por eso yo le amo. Él murió por mí. Con alegría, yo cantaré. Así canta un himno.
el Señor me ama, así que yo también le amo al Señor. Te amo más que antes. Te amo más que antes. Es obvio. El Señor me amo y me salvo y ahora vive en mí. Por eso tengo que ser el segundo samaritano. ¿Entienden? Tenemos que ser el segundo samaritano. Como el Señor me amo, yo también amo a otros. Por eso predico a las almas perdidas. Y 1 Juan, capítulo 2, 6 dice: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Yo tengo que hacer lo mismo por otros, como el Señor lo ha hecho conmigo. Como el Señor me ama, yo tengo que amar a otro. Y como el Señor tuvo misericordia de mí, yo tengo que tener misericordia de otras personas. Somos el segundo samaritano. Ahora, Dios salva a las almas perdidas a través de los que ya tienen salvación, o sea, por nosotros. Por eso, en Romanos 10, ¿qué dice? ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? También Jesús dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Así está en Juan capítulo 20, versículo 21. Jesús fue enviado para salvarnos muriendo en la cruz. Y nosotros, salvos, somos salvos, que fuimos enviados para predicar esta verdad. ¿Y cómo predicará si no fueran enviados? Ya somos enviados. Entonces, ¿cómo no vamos a predicar? Somos enviados, tenemos que predicar. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? El Señor ya terminó su trabajo de salvar, pero los salvos no hablan, no predican. Entonces, nadie puede ser salvo. ¿Sabe esto? ¿Cómo creerán en aquel de quien no ha oído? Si nadie predica, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Los que ya son salvos nos invitaron, nos guiaron para que pudiéramos escuchar la palabra y oraron anhelosamente por nosotros. Por eso ahora somos salvos, estamos aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros también tenemos que hacer esto. Y haz tú lo mismo. Jesús nos está diciendo esta palabra. Pero hoy aprendimos estas tres cosas. El samaritano salvó al hombre que está muerto, medio muerto, con el aceite y con el vino vendando las heridas. Echó el vino en las heridas para desinfectar y las vendó. Seguro rompió su ropa y ha vendado las heridas. Eso significa que Jesús salvó nuestro espíritu. Llevó al hombre al mesón. Eso significa que el Señor nos llevó a la iglesia. Por eso, también dice la Biblia, 1 Corintios dice así: por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué es la comunión? Es una reunión de los salvos. Los salvos no están solos, tienen los hermanos. Tienen muchos hermanos. Fuimos llamados a la comunión de los hermanos salvos. La reunión en inglés es fellowship. La reunión es el grupo de los salvos, o sea, es la iglesia. 1 Juan 1:3 dice así: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No es una reunión humana, sino es una reunión santa con el Dios Padre y Jesucristo, y con los hermanos santos. La reunión, nos amamos unos a otros, aprendemos juntos la palabra y cada día el Señor cambia nuestro corazón y nuestra vida. Y después recibiremos junto al Señor cuando Él venga. Por eso tenemos que estar aquí en la reunión. Un bebé dice, ¡qué fastidio! Toda mi familia siempre me dice, mi bebecito tierno, ay, me besan, me abrazan, qué molestia, no aguanto más.
y un día noche salió de la casa. Entonces, tal vez un perro callejero podría morderlo. O alguien que lo encuentra en la calle lo llevará a un orfanato. Entonces, ¿qué le pasará? Va a crecer como un huérfano y luego podría ser un vagabundo. No tiene que apartarse de la reunión. Será huérfano. Hay que estar aquí en la iglesia, permanecer en la reunión hasta que el Señor venga. Cuídamele y todo lo que gasté de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Ya sabe qué significa esto? Hay que estar en la iglesia permaneciendo. Un bebé crece bien con el amor y la protección de toda la familia. Por eso, en la iglesia, el Señor nos cuida, nos enseña. Y nosotros aprendemos juntos la palabra, así poco a poco nuestra vida se cambia. Y al final seremos perfectos, como el Señor cuando Él venga otra vez. Hoy aprendamos hasta aquí. Hay muchas cosas que todavía tenemos que aprender. Por eso, sigan aprendiendo, sigan estudiando. Y a los que fueron salvos en el seminario, lean la Biblia desde San Juan. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, aun cuando no te conocíamos, tú nos amaste primeramente. Nosotros vivíamos en los pecados, éramos tus enemigos, pero tú tuviste misericordia de nosotros y moriste derramando toda tu sangre para quitar nuestros pecados. Nos salvaste del juicio, así que te damos gracias. Tú eres nuestra vida eterna y nuestra esperanza. Gracias por estar con nosotros y por vivir en nuestros corazones. Guíanos para que podamos vivir para tu voluntad y tu gloria, permaneciendo en la iglesia por el resto de nuestras vidas, hasta que tú vengas. También guíanos para que entre nosotros nadie se aparte de esta santa reunión, esperando que tú nos guíes con tu palabra por el resto de nuestra vida. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.